Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. El primerísimo balance habla de 32 muertos, 700 heridos, pero viendo las imágenes que siguen llegando de Venezuela, parece evidente que el balance va a ser muchísimo mayor. Poco después de la medianoche aquí en España, eran las 6 de la tarde y en Caracas, el suelo ha temblado un par de veces con una violencia devastadora. 2 terremotos de 7,2 y de 7,5 grados de magnitud. Se ven en esas imágenes edificios enteros que han colapsado, vecinos a la carrera tratando de ayudar como pueden a las personas atrapadas. La presidenta venezolana Delcy Rodríguez ha decretado ya la emergencia nacional y ha advertido de que ese primer balance, tan provisional, no ha podido siquiera recoger, aún no recoge, los datos de la zona más afectada. Es la gran noticia con la que empieza el día. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Esos 2 terremotos de 7,2 y de 7,5 grados de magnitud han sacudido Caracas y el norte de Venezuela. Esas imágenes remiten a las escenas que suelen dejar los seísmos más devastadores. De hecho, han sido suficientes para que se activen ya las reacciones de apoyo de otros países que han empezado esta misma madrugada a enviar equipos de rescate hasta Venezuela. Es todavía muy pronto, pero el gobierno de Venezuela ha ofrecido un primer balance poco antes de las 7 de la mañana que deja ese dato que les comentaba, 32 muertos, 700 heridos, sin tener en cuenta el estado más afectado. Lo decía la presidenta Delcy Rodríguez. El estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Donald Trump ha anticipado que va a haber un número devastador de muertos en vista de las primeras imágenes que llegan de allí y ha ordenado a las agencias de ayuda de su gobierno, el de Estados Unidos, a que se preparen para actuar de inmediato. Aquí se cayeron 2 edificios, mire, se cayeron 2 edificios, Dios mío. Venezuela ha vivido uno de sus peores terremotos, 2 de sus peores terremotos, porque han sido esos 2 consecutivos. Hay edificios enteros venidos abajo, los supervivientes se están organizando ahora para tratar de recuperar y de ayudar a las personas que siguen atrapadas. Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Astres. Son las 2:02 ahora mismo en Venezuela, de una larguísima madrugada que queda por delante en busca de supervivientes entre esos escombros de los muchos edificios que se han venido abajo. Son horas de muchísima angustia, de pánico, de confusión, porque, como estáis escuchando, se trata de localizar a gente que sigue viva entre los restos de esos edificios y que están pidiendo ayuda. Esta búsqueda es complicada, sin muchos medios, con equipos de rescate desbordados que están pidiendo, por ejemplo, cuerdas o linternas. Y están pidiendo la colaboración ciudadana porque el daño al que se enfrentan es brutal. Venezuela ha sufrido un doblete sísmico, 2 terremotos de gran magnitud separados por muy pocos segundos de diferencia. El epicentro se ha situado en la costa, en el estado de Carabobo, pero se ha sentido con la intensidad que estamos contando en Caracas, a 300 kilómetros de distancia. Hay vecinos del barrio de Palos Grandes, en la capital, que cuentan cómo sus casas se han desintegrado como galletas. Los servicios de transporte están suspendidos, el aeropuerto ha cerrado después de la caída del techo y estamos viendo, Sastre, solo las primeras consecuencias de este doble terremoto al que le han seguido una veintena de réplicas. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Osmari Hernández es periodista venezolana, ella está en Caracas, como decía Pablo, son allí las 2 de la madrugada y 4 minutos. Osmari, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches para ti. Buenas noches, acá en Venezuela. Esta es una noche larga, una noche en la que pocos van a poder dormir porque no solamente pues está vivo aún el miedo. De hecho, hace unos minutos hubo otra réplica que se sintió fuerte en Caracas y pues existe todavía mucho nerviosismo. De hecho, no solamente que esta noche no se duerme, sino que esta noche muchos no van a dormir en su casa, muchos de hecho quedaron sin casa y hay quienes están en espacios
públicos que han sido habilitadas por las alcaldías. Allí han instalado algunos carpas, lo que tienen esa posibilidad. Otros simplemente pusieron una silla y lo que pudieron tomar rápidamente en sus apartamentos antes de salir. Uno de los sectores más afectados es el municipio Chacao, donde el alcalde habló de 4 edificios colapsados, reducidos a fragmentos muy pequeños, donde se están desarrollando labores de rescate. En ese sentido, pues en muchos momentos lo que piden los cuerpos de seguridad es que haya silencio, silencio para escuchar si hay alguna persona atrapada entre los escombros y pues por supuesto proceder con las labores. Ya ustedes lo mencionaban, lamentablemente al menos 32 personas han fallecido, pero situaciones como las que se vivieron en los Palos Grandes, donde estuvimos más temprano, se han replicado no solamente en otras zonas de Caracas como El Paraíso, también en Pinto Salinas, sino que también en otros estados como en Carabobo, en el área de Puerto Cabello, hay edificios colapsados, fundamentalmente en La Guaira también está muy afectado, como lo decía la presidenta Delcy Rodríguez. Osmari, ¿cómo fue? Es decir, esto era poco después de las 6 de la tarde, ¿y qué diferencia hubo de tiempo? ¿Cuánto hubo de entre un terremoto, el de 7,2 y de 7,5? ¿Cómo lo vivisteis allí en Venezuela? Fíjate que justo después del sismo hubo un periodo en el cual pues no había electricidad, no había agua, no había comunicaciones. Y si me lo hubieses preguntado antes, no se sintió la diferencia entre un sismo y otro. Para quienes lo vivimos, se sintió como un sismo muy largo. Pues es difícil distinguirlo en términos experienciales entre un sismo y otro. Simplemente fue un movimiento muy fuerte, prolongado. En el caso donde yo estaba en mi apartamento, empecé a escuchar cómo caían cosas de vidrio, se rompían, todas las gavetas se abrieron y se desbordó un tanque de agua. Y yo no estoy cerca de la zona de la falla sísmica, que fue la más afectada, especialmente, no solamente porque es una zona de falla sísmica, sino también porque los edificios además son muy antiguos, pero además la mayor parte de la población de allí es una población de la tercera edad. Coincide además en que hoy, en que este miércoles era día feriado en Venezuela, el día de la batalla de Carabobo. Muchas personas estaban en casa, lo cual de alguna manera atenuó los efectos en el municipio de Chacao, que es un municipio donde hay muchas zonas comerciales y de oficinas y que regularmente pues es muchísimas más las personas que transitan allí con respecto a los que efectivamente viven en la zona. Algunos vecinos están contando algunos testimonios que se recibieron o que hubo mensajes de alerta. ¿Estaba la población advertida de que podía ocurrir? Es verdad que esto es imposible de predecir, pero ¿se enviaron mensajes de alerta? Con unos segundos de antelación, por lo menos donde yo me encontraba, un familiar tenía un móvil del tipo Android y ellos recibieron una alerta, pero segundos antes de que ocurriera, no lo suficiente como para tomar alguna acción, pero efectivamente ya varias personas que he podido entrevistar han comentado que recibieron ese mensaje a unos pocos segundos antes de que ocurriera. Algunos incluso no le dieron importancia porque no es Venezuela, no tiene tendencia sísmica. ¿Hay en Caracas ahora mismo agua y luz? Donde me encuentro ahora no hay luz, no hay agua, perdón, en algunas zonas aún no hay electricidad, y lo que está fallando más es la comunicación. Creo que tenemos suerte que ha fluido, pero durante toda la jornada ha sido después de las 6 de la tarde que se registraron estos sismos, pues ha sido muy fallida la comunicación, muy complicado pues enviar un mensaje o hacer una llamada. Osmari Hernández, seguiremos muy pendientes de la situación en Venezuela y regresaremos a lo largo de la mañana. Un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. La última comparecencia de Delcy Rodríguez ha sido, Agustín, hace apenas una hora. Sí, lo ha hecho rodeada de las principales autoridades del país. Lo más relevante ha sido ese balance momentáneo de 32 muertos y 700 heridos, sin contar con el estado La Guaira, el más afectado, según la presidenta. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre. Rodríguez ha anunciado la suspensión de clases y de toda actividad no esencial. La prioridad ahora: salvar vidas. Nuestro trabajo de las autoridades... Como nos contaba Osmari, la presidenta ha ofrecido también alternativas para quienes han perdido sus casas. Queremos informar que están dispuestos hoteles y refugios para aquellas personas o que perdieron viviendas o que la infraestructura... Pero de momento no ha hecho balance de hasta qué punto llegan esos daños materiales. A la espera de esos datos, a la espera de la evolución. Calma. Y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia
que hoy enluta a muchas familias venezolanas. Rodríguez ha dedicado buena parte de los 5 minutos que ha durado la comparecencia a agradecer también la ayuda anunciada por países vecinos, Estados Unidos, China o Qatar. Hablemos de los países vecinos de Venezuela. La corresponsal de la SER en América Latina es Berta Reventós, está en Buenos Aires. Hola Berta, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Buenas noches también para ti, con las reacciones pero también los efectos, porque ha sido de tal magnitud, Berta, que se ha sentido también en países vecinos a Venezuela. Así es, sí, Colombia también se ha sentido el efecto del terremoto y México, El Salvador y Ecuador ya han comenzado a movilizar equipos de rescate, insumos de primera necesidad y ayuda humanitaria. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha subrayado que México siempre es y será solidario, mientras que el ecuatoriano Daniel Noboa ha destacado la importancia de la humanidad a pesar de las enormes diferencias con el gobierno venezolano. Mandatarios de toda América Latina, desde Lula da Silva hasta Nayib Bukele, han expresado su consternación por la tragedia y han ofrecido apoyo a Venezuela. La líder opositora María Corina Machado ha agradecido especialmente los mensajes de respaldo de Javier Milei y José Antonio Cast, al tiempo que ha llamado a la unidad de los venezolanos. En Caracas, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha instado a la población a permanecer en las calles y alejarse de los edificios ante el riesgo de réplicas, mientras que las interrupciones en la señal telefónica, como decía Osmari, han agravado las dificultades de comunicación en distintas partes del país. Regresamos en el abierto también a Buenos Aires. Ha habido reacciones en Europa. En Estados Unidos, lo mencionaba antes Donald Trump, que ha anunciado que manda ayuda y habla, Ángel, de una situación de desastre. Sí, ha sido en un mensaje en Truth Social en el que anticipa que los 2 terremotos van a dejar un número devastador de muertos porque dice los informes preliminares no son buenos. Trump asegura que su país está listo y dispuesto a ayudar a Venezuela y ha ordenado además a todas las agencias del gobierno que se preparen para actuar con rapidez. Desde Europa también llegan muestras de solidaridad. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de escribir en Twitter: todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Además, Sastre, el Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de publicar en la página web que el gobierno está ya en contacto con las autoridades de Venezuela para evaluar las necesidades que tienen. Añaden que se ha trasladado la total disposición de España para enviar toda la ayuda de emergencia que sea necesaria. De momento ese es el primer balance, 32 personas fallecidas, 700 heridos, pero ha reconocido la presidenta venezolana, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ese balance ni siquiera ha podido recabar datos de La Guaira, el estado, el departamento más afectado por este terremoto. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Además, al menos 108 personas han muerto en España entre los 4 días que ha durado la primera gran ola de calor del verano. De todas estas muertes, 65 fueron mujeres, 42 hombres. En el resto de Europa, 40 personas murieron en Francia por ahogamiento en una semana y en Bélgica 2 adolescentes también perdieron la vida ahogados mientras nadaban en un lago artificial. En España, la noticia meteorológica es que después de varios días superando récords, hoy está previsto, Jordi, que finalice esta ola de calor. Hemos pasado ya lo peor, no en todo el país, porque en el Valle del Ebro y el Mediterráneo todavía tendremos máximas esta tarde de 35 a 40 grados, pero en el resto del país descenso pronunciado de 10 grados de media, y eso quiere decir que pasaremos de calor sofocante a calor propio para estas fechas, para finales de junio. En definitiva, calor en un día soleado, pero cuidado porque las tormentas ahora descargan sobre todo en Galicia, también las últimas horas continuarán el resto del día, durante la tarde también en el centro y norte de la península, pero más aisladas. Cuidado porque algunas irán acompañadas de granizo de gran tamaño y fuertes rachas de viento. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Muy pendientes, por tanto, de Venezuela, de las noticias que nos vayan llegando del terremoto allí. Vamos a ir con las otras noticias que aquí en España tienen que ver con el pleno de ayer en el Congreso o con el nuevo informe de la UDEF que ahora señala a Zapatero por haber influido en favor de una empresa de Perú. Pero hay otra novedad que les podemos contar hasta ahora en la SER. Es un audio de José Luis Ábalos, remitido por su entorno, al que ha accedido esta redacción. Audio que recoge la reacción de Ábalos a la sentencia por la que, en una sentencia unánime del Tribunal Supremo, él, que fue ministro, secretario de organización del PSOE, ha sido condenado a 24 años de prisión. Ábalos está condenado por pertenencia a organización criminal, por cohecho, por tráfico de influencias, por malversación. En este audio él no hace ninguna autocrítica, no reconoce los hechos. Dice, esto es lo que dice José Luis Ábalos, ahora lo escucharán, que esto ha sido, desde su punto de vista, un juicio político. Y arremete contra el Supremo por haber dejado a Víctor de Aldama en la calle. Yo también creo que corrupción es arbitrariedad. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal, y al día siguiente de estar ingresado
se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas y otros asuntos. Él dice que está decepcionado, que no esperaba penas tan altas y que ve tintes políticos en un juicio que, según él, estaba predeterminado. Con que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado. Ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado. Bueno, esto es lo que dice Ábalos en ese audio al que ha accedido la SER y que ha hecho llegar su entorno. La lectura que hace el exministro después de que el Supremo la haya condenado a 24 años de cárcel. Y mientras, Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hay novedades en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Por el informe de la UDEF que ahora apunta, decía Isa, que el expresidente influyó a favor de una empresa de Perú. Sí, se trata del Grupo Gloria. La UDEF sospecha que pagó 200.000 euros a Zapatero a cambio de que desplegase su influencia al más alto nivel en Bolivia para frenar un litigio millonario que tenía una de sus empresas. También que se ocultó el origen del pago utilizando una sociedad pantalla y un falso contrato de servicios de consultoría. Los investigadores llegan a esta conclusión tras analizar el móvil de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar. Ese móvil revela una sucesión de reuniones con una responsable del grupo empresarial, su intervención en ese contrato que firmaron y la organización de un viaje a Bolivia en el que Zapatero habría hablado de este litigio con el presidente del país o los ministros de Economía y Justicia en el año 2024. Constan además mensajes que apuntan a que hizo seguimiento posterior con esas mismas autoridades después de que la empresa recibiese un revés en los tribunales. Dice la UDEF que finalmente, en mayo del año pasado, el Constitucional de Bolivia dio la razón a la empresa. 15 días después, la secretaria de Zapatero se dirigió a una ejecutiva de Grupo Gloria para reclamarle los pagos pendientes. En el entorno de Zapatero aseguran que ese contrato de consultoría de 200.000 euros fue legal por completo y recuerdan que nada tiene que ver con Plus Ultra, apuntando ya la posibilidad de que se esté llevando a cabo una investigación prospectiva. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.